sin Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, Cristo Jesús. Salvador. Sin Él, ninguno de nosotros podemos hacer nada. Sin Él, todas las cosas no las podemos hacer. No podemos hacer nada sin Él. Entonces vamos a ver lo que le quiero decir yo con esto. La muerte de Jesucristo en la cruz es una de las sumas importancia para nosotros que somos nacidos de nuevo. A través de la muerte fiel y obediencia de Cristo, Dios concedió perdón y vida eterna. ¿Para quién? Para nosotros los pecadores, por mediación de Jesucristo. ¿Okay? La muerte de Jesucristo fue predicha antes de que Jesucristo se muriera, antes ya los profetas habían predicado que Jesús iba a morir. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 10 al 12. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. 11. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Que eso fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo por todos nosotros. Todas las iniquidades de nosotros, Él las cargó sin Él haber tenido ninguna. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos y intercedió por los pecadores. ¿Qué quiere decir? Que cargó por los pecados de todos nosotros. ¿Y qué? Y se convirtió Él en un pecado para morirse por todos nosotros. ¿Ok? También Jesucristo, Él mismo también lo predicó, de que Él se iba a morir también. Se lo dijo a los apóstoles. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 22 al 23. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Los discípulos se entristecieron mucho porque Jesús andaba con ellos y Jesús hacía muchos milagros para ellos, y se entristecieron al saber esa noticia de que Él se iba a morir. Por eso se entristecieron. ¿Ok? Entonces cuando Él se murió, cuando Él lo mataron, ¿tú me entiendes? Los que lo mataron a Él no tuvieron nada que ver con eso, en el sentido que quiero decirle que Él dio voluntariamente su vida. No fue cuando ellos quisieron, sino que Él se murió cuando Él quiso. ¿Ok? Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, del versículo 15 al 18. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que esos somos nosotros los gentiles. Y también ellos debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, que quiere decir de que va a unificar a los israelitas. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con los gentiles. Y que van a ser todo un solo rebaño y todo el mundo va a escuchar su voz. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibirla. Dice que el Padre lo ama porque Él va a entregar su vida para volverla a recibirla. Nadie me la arrebata. Que dice que nadie le arrebata la vida a Él, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de
mi Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Jesús, nadie le arrebata su vida, él mismo la dio voluntariamente. Sí que quiere decir de que Él dio su vida voluntariamente. Hicieron muchas personas, hicieron muchas traquimañas y muchos problemas y muchas cositas para tratar la manera de matarlo. ¿Ok? Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 18. Así que los judíos redoblaban sus fuerzas para matarlo, pues no solo quebrantaban el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces lo querían matar. ¿Por qué? Porque él no respetaba los sábados, le hacía milagros en los sábados y decía de que él era, ¿quién? Dios. Que era el mismo Dios. Y entonces por eso lo querían matar también. ¿Ok? En el libro de Juan, capítulo 7, 25, dice así: algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Cuando lo veían decían, ¿no es este al que quieren matar? Eso lo querían matar, todos ellos lo querían matar. En Juan capítulo 8, versículo 37 dice así también: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Eso se lo está diciendo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no querían aceptar la palabra. Y dice, sí, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ¿por qué me quieren matar? Si ustedes son descendientes de Abraham, ¿por qué? Porque no quieren aceptar la palabra de ¿quién? De Jesús. Juan 8, 40. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he puesto la verdad, que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. ¿Qué sucede? De que él le hablaba siempre con la verdad. Y ellos lo querían matar. Y entonces hoy mismo nosotros podemos ver eso hoy en día. Cuando tú le hablas a las personas acerca de la verdad, las personas a lo mejor no te quieren matar, pero te rechazan. Y la verdad es la palabra de Dios y nosotros siempre tenemos que hacer como Jesús fue y es. Hablar siempre con la verdad. De la manera que Jesús fue muerto, que murió. Jesús murió, ¿cómo? Crucificado. ¿Y quién era, para quién era la crucificación? Para los delincuentes. Los delincuentes, para los ladrones, las personas que hacían cosas malas. Y Jesús no hizo nada malo. Y también las personas que morían en la cruz eran no me recuerdo cómo se dice la palabra esa, eran condenados, ¿tú me entiendes? Las personas que morían en la cruz. Jesús no hizo nada para morirse en la cruz. Y Jesús se murió en la cruz por todos nosotros. ¿Ok? Marcos capítulo 15 del 24 al 25. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. ¿Qué quiere decir? Que eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió cuando Jesús murió. En Lucas capítulo 23, versículo 46 dice así: entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. 19:33. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebrantaron, no le quebraron las piernas. Y usted sabe que cada vez que había personas que lo crucificaban, le partían las piernas. Y a él no le sucedió nada de eso. Y eso también venía ya una profecía ya. No me recuerdo bien dónde está el libro, lo iba a poner, pero se me olvidó. ¿Ok? Eso también está
profetizado ya. Cuando él se murió, sucedieron muchos tipos de cosas. Sucedieron muchas cosas y una de las cosas que sucedieron fue esta. La oscuridad descendió sobre la tierra. Se puso oscuro. Todo se puso oscuro cuando él se murió. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45. Desde el mediodía y hasta el mediodía, hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. También, ¿qué sucedió? El velo del templo fue rasgado. Y usted sabe bien que lo que dividía el templo, el holy, de lo más holy, lo santo, el lugar santo y lo más santo, era ¿qué cosa? El velo. No era el velo, que era lo que lo dividía. ¿No saben eso? El lugar santísimo del lugar santo. Sí, no sabían que el lugar santísimo era donde se metía el sacerdote cada año para dar sacrificio por sus pecados y también por los del pueblo. ¿Ok? En Mateos capítulo 27, versículo 51 dice: en ese momento las cortinas del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. También, miren lo que sucedió también. Los muertos surgieron de su tumba. ¿No lo sabían? ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí, yo sí. Bueno, ahora lo van a saber ahora. ¿Dónde está? Está en el libro de Mateos, capítulo 27, de 52 a 53. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Qué quiere decir? Que ellos resucitaron después que Jesús resucitó. Ellos no resucitaron primero que Jesús. Ellos resucitaron después que Jesús resucitó. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Muchos lo vieron. El entierro de Jesús. Juan, capítulo 19, 38 a 42, dice así: después de esto, José de Arimata le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por medio de los judíos, con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Ok, podemos ver de que José era discípulo de Jesús, pero era discípulo escondido. Hoy en día, habemos muchos cristianos que de cierta manera estamos escondidos. ¿Por qué? Porque hay personas que nos conocen a nosotros y ni saben de que nosotros somos cristianos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que andamos como andaba José. Era discípulo de Jesús, pero andaba escondido. ¿Ok? 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unas 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. ¿Se recuerdan de Nicodemo, no? Que era maestro y se le apareció a Jesús a hablar con él de noche. ¿No se recuerdan de él? Sí. Que Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, que sé yo, que sé cuándo. Y entonces le dijo, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Si yo, bueno. 40. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Todos nosotros sabemos, porque lo aprendimos en la Biblia, de que Él resucitó. Él resucitó al tercer día. Y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 40. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes. Esos eran dos discípulos de Jesús que iban caminando. Entonces Jesús vino y le dijo: paz a ustedes. ¿Ok? Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Le preguntó. ¿Por qué le vienen dudas? Jesús le pregunta: ¿por qué se asustan? ¿Y por qué le vienen dudas? Yo no se lo había dicho a ustedes. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que lo tengo yo. Que lo toquen, que miren bien, para que vean bien de que Él es Jesús. ¿Ok? 40. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. ¿Qué tenía en las manos Él? Las heridas de los clavos y los pies también. ¿Ok? La muerte de Jesús la muerte no tiene ningún poder en contra de Jesús. La muerte no tuvo poder con Jesús. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 24, dice así: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Qué quiere decir? Que la muerte no pudo mantener a Jesús bajo su dominio. La muerte no nos puede mantener a nosotros bajo su dominio tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de nuevo y les voy a demostrar el por qué. ¿Ok? Un poquito más para adelante. La muerte de Jesucristo fue un sacrificio único. En Hebreos 7:27 dice así: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes, ellos tenían que ofrecer sacrificios día por día, por Él y por el pueblo. Jesús no cometió ningún pecado. Fíjate cómo dice aquí: porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo, cuando Él se ofreció a sí mismo, el sacrificio que hizo Él fue para siempre y es para eterno para todos nosotros, que podamos tener una relación ¿con quién? Con Dios. Por mediación. Nosotros tenemos relación con Dios por mediación de Jesucristo. Entonces, con la muerte de Jesucristo se hizo un pacto nuevo. Un pacto nuevo. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Qué quiere decir? Que las personas que están en el primer pacto no estaban bajo condenación por muerte, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Entonces, por mediación de Jesucristo, es un nuevo pacto. Entonces, aparte de eso, ellos cometían pecado y tenían que ir todos los años y todos los días, tenían que ofrecer sacrificio por los pecados que cometían. ¿Ok? En Hebreos 13:20 dice así: el día que da la paz, el Dios que da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, Jesús,
por la sangre del pacto eterno. ¿Qué quiere decir? Que eso es un pacto eterno. Nosotros los creyentes, que a muchos de nosotros que somos nacidos de nuevo no sabemos eso. No sabemos eso. Nosotros nos podemos identificar con la muerte de Jesús. Se lo voy a decir dónde está eso. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 8. Y dice así: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Fíjate, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados. Que dice que el bautismo es como si fuéramos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como él resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. 5. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. En el bautismo, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. 7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Fíjate, le voy a decir una cosa, ¿no? Yo antes de venir para esta iglesia, yo andaba en otra iglesia. Y en la iglesia esa, ellos dicen que el bautismo nos salva. Pero aquí lo podemos ver, lo que dice la Biblia. La palabra del Señor le está diciendo de que el bautismo representa que nosotros fuimos crucificados con Cristo. Y entonces esas personas en esa iglesia decían de que el bautismo nos salva. Y entonces, cuando yo me enteré de lo que decía la Biblia y lo que estaban diciendo ellos, patica, ¿para qué te quiero? Salí corriendo de ahí. Salí corriendo de allí. ¿Por qué? Porque uno tiene que basarse en lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice una cosa y yo estoy diciendo otra, no me hagan caso a mí, háganle caso a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces ellos dicen que el bautismo nos salva. Entonces, ¿a quién lo voy a creer yo? ¿A ellos o a la Biblia? Yo tengo que creerle a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros debemos estar conscientes de que sin Él nosotros no somos nada. Sin Jesús nosotros no somos nada ni somos nadie. Y todos nosotros tenemos que, como dice aquí, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Entonces, ¿cómo Cristo vivía? ¿Y qué era lo que hacía Cristo? Todo lo que hacía Cristo es lo que todos nosotros deberemos hacer. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos que actuar como Cristo actuó y como Cristo actúa y como Cristo va a actuar. ¿Por qué? Porque Cristo siempre hacía la voluntad de su papá. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es Dios por mediación de Jesucristo. Entonces,
Nosotros sin Él no somos nada ni somos nadie. ¿Ok? ¿Qué han aprendido acerca de esta clase?